¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Llega el viernes y el viernes me permito aferrarme a mi ciencia, olvidarme de la política, de todo aquello y empezar a trabajar en aquello que de verdad amo, que es la psicología. Hace más o menos 30 años atrás, cuando yo era muy joven, lo prometo, era joven, conocí a una persona, el Chato Peredo. Él era un hombre que trabajaba hipnosis, lo denominaba reprogramación y deshipnosis. Para él nosotros ya estábamos hipnotizados y nos tenía él que reacomodar nuestra mente para poder deshipnotizarnos y empezar a ver la realidad. Lo escuché y me parecía fascinante. Resolvía muchos temas que estaban como cristalizados en el inconsciente, solucionaba hasta enfermedades, encontraba las causas. Fue tan fantástico para mí que consideré que tendría que haber una vena científica en todo ello y me fui a inscribir a la Universidad Católica. ¿Cuál habría sido mi decepción al ver que la psicología más bien desdeñaba esta técnica? Le parecía absurda, poco científica, que era en realidad solamente, ¿cómo le diré?, una especie de práctica esotérica y ocultista. Afortunadamente en el tiempo todo madura. Con los años la gente comprende que hay técnicas que pueden ser infinitamente beneficiosas. El día de hoy estoy en compañía de colegas con doctorados, con maestrías, absolutamente especializados en hipnoterapia. Por fin, la psicología maduró. Bienvenidos a todos. Primero, gracias, Montserrat Chumacero. Ustedes ya la conocen, es amiga de la casa. Ella es psicoterapeuta, tiene una maestría en hipnosis terapéutica, así se llama, ¿no? Hipnosis clínica, y ella trabaja la línea de sistémica narrativa. ¿Cómo estás? Bienvenida, Monse. Vero, es un placer estar aquí, saludar a todos los oyentes y, bueno, empezar con este tema que realmente es trascendental, ¿no? Y trascendental no solo para darlo a conocer, sino también para desmitificar aquellos mitos que le han ido poniendo el show y demás cosas. Yo era pues de las que, o sea, decía, no puede ser que la psicología esté en pañales sobre esto, porque estoy viendo pruebas irrefutables que podrían trabajarse dentro de un método científico y demostrar que puedes entrar al inconsciente del ser humano con hipnosis, pero en esa época y hasta ahora conozco unos colegas ahí que están, ¿qué diría?, cristalizados, como dice Margaret, y no quieren. Le doy la más cordial bienvenida, Oliver Peñafiel. Él es hipnoterapeuta también, tiene un doctorado en hipnoterapia en la Universidad de Barcelona, España, y es terapeuta sistémico, psicólogo también. ¿Cómo estás? Así es, Verito, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Es un gusto para mí hablar de hipnosis. ¿No es cierto que no era así antes? ¿O soy muy antigua, digamos? No, cuando yo estudiaba en la Universidad Católica era lo mismo. No es cierto. Claro. Y estaba mal visto. Claro, era un tabú hablar de hipnosis. Claro, ¿cómo se te ocurre más o menos? Y ahora se ha descubierto en el mundo que esto no es así. Así es. Nosotros el 2017 hicimos el primer congreso de hipnosis aquí en Bolivia con profesionales que llegaron de distintos países. Sí. Entonces ya empezar a promover, esto fue en la Universidad San Francisco de Asís. Ya. Invitamos gente que ya tiene mucho recorrido en el tema de la hipnosis. Acá en Bolivia yo publiqué varios artículos sobre la hipnosis, uno en la Universidad Católica. Sí, seguro, claro. Mira, qué lindo. Vamos a ir hablando de todo claro eso. Que sí. Terminaré de dar la bienvenida. Un gusto tenerlo en el programa. Él es doctor, pero doctor médico. Pero doctor, no doctor que solo es médico, pero no ha hecho un doctorado. Porque de esos hay hartos y se hacen decir doctor. Este doctor sí es doctor, tiene un doctorado en epidemiología. Él es médico, pero también tiene la especialización en hipnosis. Marco Cavero, qué gusto tenerte, Marquito. Muchas gracias, Vero. Para mí es un placer realmente estar acá para compartir nuestro conocimiento, para desmitificar el tema de la hipnosis, porque realmente para muchos eso es un tabú, es magia, pero la verdad que la hipnosis tiene mucha relación con la ciencia. Y aquí lo que nosotros estamos pretendiendo es que vea la gente a la hipnosis no como una farándula, sino como una ciencia verdadera, ya que está aprobada inclusive hasta por el APA, eso es la rama 33 del APA. Por la Asociación de Psicólogos. De Psicólogos. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué nos han hecho creer que la hipnosis es farándula? Por este español que venía a hacerte, y tú, soy una manzana, ¿no? Por ese, yo soy hoy día una manzana. ¿Por ese ha sido? Yo soy pera. Justamente dentro de lo que nos han mostrado en el show, en el circo, en este español y otros más que
utilizaban esta técnica para, incluso en algunos momentos, hacer ciertas conductas que avergonzaban a la persona claro que como sí, tal, sí. ¿no? ¿Qué se llamaba ese hipnotista? Tony Camo. Tony Camo. Yo vi un show en el que al hijo de Camilo VI, no sé qué le hizo, y el hombrecito hacía cada rato su mano, el joven, y Camilo ya estaba indignado de que lo y el chiquillo hacía así cuando estaba en plena promoción de su disco, y era Tony que había incidido en su mente, obligándolo a hacer cosas que no quería. Entonces, al mismo tiempo, ha empezado esto y se lo ha tomado como un show. Ha sido como una forma de llamar al público para ir a ver y hacer mofa de la persona, ¿no? Y al mismo tiempo relacionarlo con la magia, con la magia y con lo que es la metafísica también, o sea, que no es ciencia, No, por supuesto. sino está lejos de lo que es la ciencia, y lo que ahora queremos un poquito poner sobre la mesa es este entendido. Importantísimo hacer esa primera referencia. O sea, sin embargo, podemos decir que estos señores ya manejaban la mente humana, pero no la utilizaban científicamente para un beneficio. Correcto, ¿Sí? correcto. Explícame un poquito cómo logramos romper esa posibilidad y cómo entramos ya con esta ciencia. Claro que sí. ¿Cuándo se hace ciencia, digamos? De pronto la hipnosis ha estado inmersa en el mundo de la psicología desde siempre, ¿no? Desde siempre. Tenemos a Aaron Beck, Albert Ellis, que eran hipnoterapeutas del enfoque cognitivo-comportamental. Y el que hizo la promoción científica de la hipnosis y mantuvo a la hipnosis como ciencia es Milton Erickson. Erickson, que es el padre de la psicología sistémica y que ha sido catalogado como uno de los 10 terapeutas del siglo. ¿Por qué? Porque Erickson era conocido como el mago. Esta persona podía hacer muchos cambios repentinos en base a las terapias breves, que ahora las tenemos en la terapia sistémica, pero que emergen de la hipnoterapia. Entonces es así que Erickson divide la mente de la persona en dos parámetros, la mente consciente y la mente no consciente. Lo que para los... A diferencia de lo que fue Freud. Correcto, ibas a decirlo, perdón. Al parámetro freudiano, que era la mente consciente e inconsciente, ¿no? Y el preconsciente en algún momento, según los tópicos del aparato psíquico. Entonces, lo que hacía Erickson decía, la mente no consciente es como el preconsciente freudiano. Somos conscientes de lo que vamos viviendo, pero lo mitigamos. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, hay personas que pueden soñar que están cayendo. Sí. Entonces, de pronto caen muchos pisos y cuando están a punto de chocar con el piso, se despiertan. Exacto. Entonces, Erickson dice, cuando estás a punto de caer, tu mente no consciente se activa porque tiene que preservar tu vida. Basta, levántate. Wow. En la hipnosis hacemos eso. Hacemos que la mente no consciente se active. Espérame. ¡Ay, espérame! No te apures tanto. Ya. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Qué felicidades hablar sobre este tema! Te pregunto, Marco, ¿qué hace un médico dentro de este equipo? Porque ya pronto lo vamos a anunciar, que este es un equipo de terapeutas y todo. ¿Qué hace un médico? ¿Qué aporta la medicina a nosotros los psicólogos? De cierto modo, la medicina y la psicología van de la mano. Sin duda. Obviamente que sí. Obviamente, en este afán de tratar de ver y concientizar a la hipnosis como una ciencia, es que yo me he incorporado. Yo estoy en este momento estudiando psicología, precisamente para incorporarme también con herramientas tanto de mi ámbito médico como del ámbito psicológico. ¡Qué fantástico! Claro que sí, a veces la visión médica es tal vez un poco más orgánica, muy dirigida hacia lo que es el cuerpo, pero también tenemos esta otra parte emocionante de nuestro cuerpo, que es la mente. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo nos desarrollamos? Entonces, al ver el tema de la hipnosis, me llamó mucho la atención de cómo se maneja este tema. Y hay veces que se lo maneja de una manera muy subjetiva. Entonces, ¿cómo incorporar lo orgánico a lo subjetivo? Porque van de la mano. Entonces, Dame un ejemplo. Un ejemplo es cuando tienes miedo. ¿Ya? Te da miedo y ¿qué produce esta sensación? A nivel orgánico te produce un aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, sudoración, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Van muy ligadas de la mano. Entonces, al tener a la hipnosis como una herramienta, de las tantas herramientas que hay dentro del área de la psicología, esta nos permite de cierta manera controlar este tipo de sensaciones.
por tener en cuenta de que nosotros como seres humanos somos seres netamente emocionales. Claro que sí. A veces decimos, no, yo soy muy lógico, que esto, que Y lo nada, otro. nos sale Pero de pronto no. ahí el... La verdad que trabajamos más con las emociones. Y entonces en este afán de que nuestras emociones nos pueden jugar cosas buenas o cosas malas, afectan directamente a nuestro organismo. Claro que sí. Y eso inclusive tiene hasta lógica en el aspecto orgánico. Osvaldo Peredo Leye, ya me acordé porque yo decía el Chato Peredo, ¿no? Pero es Osvaldo Peredo Leye, era médico, es médico en realidad, y él justamente empezó a identificar enfermedades, ¿no? Identificar enfermedades y producto de que él conocía perfectamente como médico la fisiología, ¿no es cierto?, orgánica, empezó a trabajar el que has dicho. La mente no consciente. No consciente, la mente no consciente, y los curaba. Eso era impresionante. Gente que había ido 10, 20 veces a un médico afuera del país, todo, lo traían donde Peredo Leye, les hacía la terapia y los curaba. Bueno, ¿para dónde están ustedes trabajando ahora? ¿Cómo están abordando? ¿Qué patologías o qué trastornos estarían abordando ustedes? Antes de que vayamos a los trastornos, patologías que se abordan, quisiera comentar un poco a la audiencia el tema de que la hipnosis es tan natural como el ser humano, ¿no? La hipnosis no es el show. Es tan natural que nosotros hemos aprendido a entrar en hipnosis desde que somos chiquitos, desde que hemos nacido, porque resulta de que nuestras mamás, nuestro papá, nuestro cuidador, que se ha quedado y se ha encargado de quedarse con nosotros y nosotros estábamos en un mar de llanto terrible, ha empezado a hacer ciertos movimientos y ciertos sonidos para calmarnos. Desde ese momento ya estamos comienza hipnotizados. El proceso de hipnosis en la persona, ¿no? Cuando agarramos al bebé y empezamos ¿no? Entonces estamos, y no, luego nos preguntamos cuando somos adultos, ¿por qué cuando me enfermo tengo la necesidad de entrar a mi cama o de arrullarme o de sentir la necesidad de que alguien me acaricie? ¡Wow! ¿No? Es porque lo hemos tenido desde antes. Interesantísimo. ¿Qué otras conductas terapéuticas, hipnóticas tenemos? Hay gente que está y se va, ¿no? Se cuelgan de ese. Y está ahí con la mirada perdida y no pestañea. En ese momento está en un proceso así. En un estado de trance. En un estado de trance. Como bien decía Monse, tenemos el trance natural y el trance inducido. Ajá. ¿No? El trance natural es cuando estamos viendo el partido de fútbol y de pronto nuestro hijito está llorando, pero no estamos atentos al niño y estamos viendo el fútbol. Nos abstraemos, exactamente, ¿no? es un estado de más si trance es el natural. stronger. Ya. Coincidimos. No coincidimos, muy bien. Yo de always ready. Ah, ok, te salvaste, Me ya. salvo. Y Entonces, estamos en un estado de trance natural. Ya. Pero el trance inducido tiene etapas, el Z1, el Z2 y el Z3. El Z1 es un estado de trance leve, ¿no? Donde la persona puede ser consciente de los estímulos que el hipnoterapeuta realiza. El Z2 es un trance profundo. La persona ya empieza a disociar el tiempo, ya. ¿no? Entonces, de pronto estuve 10 minutos, pero pasaron 2 horas y no se hace consciente ya. de eso. Okay. Y el Z3 es un trance profundo. Entonces, cuando el hipnoterapeuta tiene la habilidad de manejar estos procesos, podemos intervenir en distintas facetas. Por ejemplo, en el centro nosotros trabajamos mucho en el tema de cáncer. Pacientes oncológicos que pueden ser sometidos al proceso hipnótico para poder mitigar el dolor, ¿no? Recientemente hicimos una investigación en el Hospital de Clínicas con una nena que tenía linfoma de Hodgkin. Entonces ella ya estaba sometida a morfina. Uy, Dios mío. Se sustrajo la morfina y se empezó a implementar la hipnosis. Entonces se disminuyó el grado de morfina y simplemente ella aprendió a hacerse autohipnosis para mitigar el dolor. Fue un proceso muy bien. Lamentablemente se la llevaron a su pueblito y cuando volvió falleció. Pero fue un proceso muy bonito porque ella aprendió a manejar el dolor sin la presencia del médico y sin la presencia de la morfina. Y además a controlar su mente, ¿no? Exactamente. Que ese es uno de los principales problemas que tenemos. La gente piensa que le vas a hacer algo mientras lo estás hipnotizando o se va a quedar ahí. Yo he hecho regresión muchas veces y mucho tiempo cuando
trabajaba en psicología. Y el mayor temor de la gente era, no, ¿y si me quedo ahí y no vuelvo? No, es como que para ellos es un limbo donde su cuerpo luego va a caminar sin él, ¿no? No sé, es ilógico casi. Así es. Es así uno de los temores. Sí, es un temor bastante común que se da en la gente. Sí, ¿no? Pero en la hipnosis, en el acto inductorio de la hipnosis, el terapeuta no puede hacer lo que el paciente no quiere que se le haga. Claro. Porque no trabajamos tanto con la parte no consciente, se trabaja más por la parte consciente. Es paradójico, ¿no? Dicen, pero si estamos entrando en un trance, ¿cómo es esta disociación? Tiene que haber algo. Nosotros, como te decía antes, lo que se trata es de quitar la parte no consciente de un poco y entrar al consciente de la persona. Por eso es que hay una fijación a un determinado punto, a una determinada cosa en específico. Yo me caigo o veo la televisión fijamente y me olvido del resto de las cosas porque nuestra mente está canalizando directamente un punto fijo en todo esto. Nuestro sistema nervioso, en especial los hemisferios cerebrales, trabajan con una forma muy... tratan de cierta manera de llenar los parches que tenemos a nuestro alrededor porque no puede concentrarse en todo lo que hay. Lo que hacemos con la hipnosis es quitar los parches y que la persona o el individuo se fije en un punto central, de tal manera que es la forma en la cual él comienza a ser consciente del problema que tiene en ese momento. Y obviamente, ahí respondiendo a tu pregunta, si tenemos esta conciencia de por medio, es difícil que nosotros podamos inducir, como hacen en los shows, come una cebolla super, o un locoto picante. Claro. No se puede porque es ir en contra del espíritu mismo de las personas, que es el protegerse a uno mismo. Ahora, justamente como parte de la protección que nosotros como seres humanos tenemos está la creación de barreras némicas, ¿no es cierto? Lo que anoche te hablaba un poco, construimos una barrera para no recordar. Entonces hay gente que tiene, por ejemplo, vacíos inmensos en su infancia. No me acuerdo nada de cuando era niño. O ¿te acuerdas cuando se ha muerto tu papá? No me acuerdo nada de ese periodo. O sea, el cerebro tiene la capacidad de olvidarse o de construir ahí unas cosas. Ustedes es ahí donde entran. Exacto. Yo voy a volver a hablar de las emociones otra vez. Dale, me parece fantástico. El tema de las emociones es elemental, ¿no? Cuando se produce o se crea este tipo de barreras con acciones que no queremos recordar, muchas veces estas barreras son alimentadas por la no aceptación que existe en el entorno de llevar la tristeza, de llevar la rabia, de llevar el enojo. O sea, como no lo aceptamos, entonces necesitamos crear la barrera para que no salga, ¿no? Entonces necesitamos crear esa barrera para que no salga. ¿Qué pasa cuando la emoción se queda ahí? Cuando la emoción no la sacas. Cuando no la has procesado, ¿no? Un profesor que es el que me formó en Chile, en hipnosis, hablaba mucho hacía este ejemplo. Todas las emociones son como el agua clara. El agua más clara, el agua más limpia, si la estancamos, ¿qué pasa con el agua? Tarde o temprano se va a echar a perder. Se echa a perder, ¿no? Empieza a oler mal, y tiene que salir en algún momento y sale de mala manera, ¿no? O empieza a oler mal y sale el olor y está ahí estancado. Las emociones son igual, exactamente igual. Si las emociones las vas trancando, las vas dejando ahí, van a salir de otra manera, pero de una manera que no es constructiva para el diario vivir en la persona, sino de manera negativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la hipnosis? ¿Qué es la necesidad de la hipnosis? Es liberar esas emociones. Es justamente hacer una ruptura de los dos hemisferios que tenemos en el cerebro para empezar a liberar. Y para empezar a liberar, justamente has hablado de un tema hace rato en la pregunta con el marquito de la regresión. Cuando hablan de regresión, todos nos centramos y nos llevamos a la mente otras vidas. Sí, fantástico, ¿no? Nos gusta el espectáculo, la parábola, ¿no? Yo era Cleopatra, las señoras. Sí, tal cual. ¿No? Entonces, sí, así son. La regresión es el recordar que has hecho ayer, es un acto regresivo, porque es ir hacia atrás. El recordar
qué ha pasado en tu infancia, y el mover lo que ha pasado en tu infancia es un acto regresivo. Entonces, no está netamente relacionado a las otras vidas. Sí podemos entrar con otros personajes que podemos llamar otras vidas, pero hay una explicación científica de ello, de qué hace, por qué el cerebro te proyecta con que en la otra vida fuiste Cleopatra, ¿no? O sea, el cerebro, hay una explicación científica. Dime cuál es, dime, porque la verdad es que la mayoría de las veces que yo hacía, alguien, no, es que yo era un viejito millonario, me decían, o si no, yo era una niña americana rica, o sea, siempre todos eran muy felices en sus otras. Pero dentro de la regresión, cuando hablas de que dicen yo soy otra yo era una niña, justamente, es su proyección. No es solamente la parte de característica de niña, americana, rica, sino qué sentía esa niña. Exacto. Porque cuando haces las regresiones, ¿cómo te sientes? O sea, va saliendo eso. Y ese sentir es la proyección de lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces lo vas poniendo... ¿Tu yo ideal? No es tu yo ideal, sino... yo me acuerdo cuando estaba haciendo las clases, me hicieron la regresión y yo me había visualizado como la hija en Arabia de un viejito, pero un viejito que yo sentía el cansancio, el dolor del viejito y el viejito se me quedó. Y lo hablábamos con el Oli y era el cansancio que yo en ese momento sentía por duelos que yo había pasado, varios duelos, y me sentía cansada. Anímicamente me sentía totalmente agotada. Entonces, he proyectado realmente una proyección, claro. Una persona que se sentía Has así. construido un ser que representaba lo que tú en ese momento sentías. ¿Y dónde entra Wow. después? En la racionalización, ¿no? Porque no se deja la hipnosis solamente. Por algo somos terapeutas, psicólogos terapeutas, que lo vamos a racionalizar, que lo vamos a trabajar saliendo de ese momento de trance. La gente dice, me voy a quedar ahí. Y la verdad es que todos hemos construido barreras en nuestra cabeza para no olvidarlo. ¿Se pueden derrumbar todas esas barreras? Sí, de pronto tenemos el proceso de decodificar, de reconstruir la historia que una persona tiene, ¿no? Por ejemplo, en las terapias breves del enfoque sistémico tenemos la terapia narrativa, ¿no? Michael White y David Epstein. Entre ellos, cada uno de ellos formado también desde la hipnoterapia, desde el proceso narrativista, desde la hipnosis ericksoniana. Un terapeuta, cuando está trabajando con un consultante, hace que el consultante entre en trance. Claro. ¿No? Porque se conecta, se concentra, claro. y la persona dice, bueno, al final tienes razón, había vivido esto, entonces, a ver, voy a hacer un cambio en mi vida. Ya lograste un cambio con un trance natural. Hiciste que la persona entre en trance. Sin embargo, nuestro parámetro fundamental y nuestro trabajo es desmitificar eso y mostrarle a las personas que se pueden reconstruir las historias, ¿no? Por eso la hipnosis tiene esa habilidad reconstructiva, de alguna forma. En el caso del duelo, por ejemplo, trabajar una pérdida con la persona desde un proceso hipnótico es muy importante. Nosotros hicimos una investigación que se publicó en la Unifrance, justamente sobre la hipnosis aplicada a un niño que perdió al papá por cáncer. Entonces, este jovencito perdió al papá por cáncer y lamentablemente no tuvo un proceso terapéutico. Entonces empezó a desembocar, como decía Monse, las emociones en el agua, que se han desembocado de otra forma. La hipnosis, con 4 sesiones, hizo que esta persona esté bien. ¡Wow! 4. 4. Porque la hipnosis es parte de la terapia breve, y la terapia breve tiene un promedio de 10 sesiones. Podemos exceder, como la terapia cognitiva comportamental, que puede llegar a 20, pero se puede ser menos. Entonces, en 4 sesiones se trabaja muy bien este proceso. 4. Estoy impresionada. ¿Qué dicen los psicoanalistas? O sea, 500 sesiones, ¿no? Ya. Llega lo interesante con los psicoanalistas, porque se está dando el fenómeno de los hipnoanalistas. En Europa están saliendo los psicoanalistas que están empezando a agarrar el proceso hipnótico y se llaman hipnoanalistas. Wow, wow. Excelente. Mi pregunta, casos como por ejemplo, que ya son fisiológicos, ¿no? Que ya son de que ya tu cuerpo te pide y qué sé yo, casos de adicción, casos de alcoholismo, ¿se los puede abordar desde el psicoanálisis? Perdón, desde desde la la hipnosis. Oh, caray, es un lapsus. Es un lapsus. Es un lapsus. Habría que investigar ese A ver, lapsus. ¿por qué? Sí, siempre y cuando que la persona esté dispuesta a recibir el cambio.
porque hay que tomar en cuenta que el proceso hipnótico es una herramienta más dentro de lo que es la terapia breve, que nosotros manejamos dentro de la terapia sistémica. Entonces, tiene que ir de la mano con todo esto. Lo que nos permite, de cierta manera, es bajar los niveles de ansiedad de la persona. Excelente. Claro. Que por lo general la ansiedad es lo que desencadena esa necesidad de consumo de alguna cosa, ¿no? Claro, tenemos por el lado fisiológico la necesidad fisiológica de consumir la droga, porque ese es el gatillante de esto. Pero por otro lado también está la parte emocional de la persona. Todo lo que se está moviendo, que me induce a que yo tenga que consumir algún tipo de fármaco, droga o alcohol. Entonces, la hipnosis trabaja en esta parte. Obviamente, conjuntamente hay que trabajar la parte orgánica. Claro. No es que obviamente van de la mano. Y ahí estás tú. Claro, entra la parte de los médicos en la cual ahí ya se incorpora cómo tratar la abstinencia, todo esto, pero canalizar las emociones, lo que le lleva al individuo a tomar decisiones que tal vez no son las más correctas. Son decisiones rápidas que se toman o que le llevan a hacer algo, por lo cual hay que trabajar con esto. Ok. Comprometerías que la próxima media hora hablemos un poco de casuística, ejemplos, casos que se hayan dado, qué se ha resuelto acá en nuestro medio. Y la pregunta final, ¿qué dice la academia sobre todo estas estructuras bien cuadradas, diría yo, de nuestra sociedad y de nuestros colegas sobre esta nueva forma de hacer terapia? Ya volvemos.